1. Hola, saludos a todos compañeros y profesor. Hoy vamos a hablar de las neuronas. Vamos a resolver las preguntas que nos han asignado y la primera de ellas es ¿qué son las células nerviosas? Vamos a decir que las neuronas son llamadas las células nerviosas por excelencia, ya que transmiten información sensitiva y motora. No están unidas anatómicamente, poseen estructuras que ayudan a su proceso metabólico y funcional. La segunda pregunta es ¿qué tipos de células nerviosas existen? Hay muchos tipos de células nerviosas. En este caso vamos a hablar de las tres principales según su función. La primera de ellas es la sensitiva, que transporta información hasta el sistema nervioso central. Es esta que tenemos acá, la neurona sensitiva. Tenemos también las motoras, que transmiten órdenes del encéfalo o médula espinal a los músculos o glándulas. Entonces es esta de aquí. Y tenemos la de asociación o la interneurona, que establece la conexión entre la neurona sensitiva y las neuronas motoras, es decir, ella transmite respuestas. La siguiente pregunta es ¿cuáles son los principales postulados y principios de la teoría neuronal? Vamos a hablar de dos. El primero de ellos es polarización dinámica y el segundo especificidad de conexiones. En el primero tenemos que las señales eléctricas fluyen en dirección predecible y constante. Siempre la información ingresa por las dendritas y sale por el axón. Y en el segundo, que es la especificidad, plantea que no hay continuidad citoplasmática entre las células nerviosas y que no se comunican de forma indiscriminada ni aleatoriamente, es decir, que existen dianas concretas y en sitios específicos para cada neurotransmisor. En la siguiente vemos cuál fue el aporte de Ramón y Cajal al estudio de la neurona. Ramón y Cajal fue el principal pionero en dar aportes en cuanto a la neuroanatomía. Entonces, ya que es él quien descubre que las neuronas son estructuras celulares separadas entre sí, que no poseen unión anatómica de una a la otra, pero sí transmiten información y a partir de esto vamos a hablar del encéfalo, que está compuesto por células separadas. Son unidades diferenciadas estructural, metabólica y funcionalmente. Y tenemos las neuronas, que son unidades básicas de señalización del sistema nervioso. Cada una de estas células está aislada con prolongaciones que arrancan del cuerpo neuronal. La siguiente es qué estructuras conforman la neurona y qué función cumple cada una de ellas. Vamos a hablar entonces de las dendritas, que son prolongaciones nerviosas de la neurona que se encargan de recibir los estímulos, además de la alimentación celular. Las dendritas reciben el impulso nervioso y lo transportan hasta el soma de la neurona. Vamos a hablar también del núcleo, que es el centro de la célula. Tenemos también el cuerpo o soma, cuerpo celular o soma, que es el lugar donde se fabrican las moléculas y se realizan las actividades fundamentales para mantener la vida y las funciones de la célula nerviosa. Por acá tenemos el axón, que es especializado en conducir el impulso nervioso desde el cuerpo celular o soma hacia otra célula. Tenemos el nodo de Rambier, que son estas pequeñas hendiduras, son las interrupciones que ocurren a lo largo de la longitud del axón. Tenemos la mielina o vaina de mielina, que permite que los impulsos eléctricos se transmitan de manera rápida y eficiente a lo largo de la neurona. Está compuesta de proteína y sustancias grasas. La mielina o vaina de mielina. Tenemos las células de Schwann, que son células gliales que se encuentran en el sistema nervioso periférico que acompañan a las neuronas durante su crecimiento. Y finalmente tenemos el terminal de axón, que son botones sinápticos que se encuentran en la parte externa del axón. Se divide para producir una serie de terminales que forman sinapsis con otra neurona, los botones. En la siguiente pregunta vamos a tener
¿Qué es el potencial de acción y potencial en reposo? Potencial de acción es una descarga eléctrica que transmite el impulso nervioso desde una neurona a la siguiente neurona, formando una sinapsis, es decir, que hay comunicación entre la primera neurona y la segunda neurona. Y tenemos ¿qué es potencial en reposo? Es cuando una célula está en estado de mínima actividad, es decir, que la neurona no está emitiendo información ni tampoco está recibiendo, no se le están uniendo neurotransmisores. Es decir, el potencial en reposo, cuando una célula está en potencial de reposo, pasaría lo que hace cualquier otra célula: nutrirse, excretar y relacionarse. El potencial en reposo siempre será negativo. Aquí vamos a hablar de por qué la sinapsis es importante para el desarrollo del aprendizaje. Acá vemos cuando una célula hace sinapsis con otra célula. Entonces, la sinapsis es una unión intercelular especializada entre neuronas. En estos contactos se lleva a cabo la transmisión de impulsos nerviosos. Cumplen con transmitir de una neurona a otra el impulso nervioso captado por los órganos receptores, que los órganos receptores pues, son los oídos, los ojos, la nariz, la boca, el tacto. Y pues nada, si esta sinapsis no existiera, no podríamos captar los olores, no podríamos saber cuando estamos en peligro, si de pronto tenemos fuego cerca, no podríamos sentir y alejarlo, no podríamos reaccionar. Entonces, para eso sirve la sinapsis. Fases del proceso de ontogénesis del sistema nervioso. Entonces, aquí vamos a ver 3 fases. ¿Qué decimos entonces en estas fases? Las capas embrionarias se originan una vez el espermatozoide ha penetrado el óvulo y empieza la gestación o embarazo. Entonces tenemos el ectodermo, que es la capa más externa. Es la primera en formarse durante la etapa de blástula de desarrollo embrionario y más adelante da lugar a otras 2 durante la gastrulación. Tenemos el mesodermo, que es una de las 3 hojas blastodérmicas que conforman el disco embrionario. Se halla entre el ectodermo y el endodermo, está en el medio de ellas. Y el endodermo es el tejido más interno que se desarrolla durante el crecimiento embrionario. Aparece alrededor de las 3 semanas de gestación. Es a partir de este estrato de células donde nacen muchos órganos vitales para la supervivencia del ser vivo. Entonces, en el ectodermo se forma el sistema nervioso, la piel, las uñas, el cabello. El mesodermo, músculos, esqueleto, riñones, aparato reproductor. Y en el endodermo, glándulas endocrinas, pulmones, sistema digestivo y el hígado, entre otros. Bueno, compañeros, esto es lo que quería presentarles. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima. Hasta luego.